andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde como cada semana hablamos de las noticias, analizamos lo que pasó en Colombia y el mundo. Soy Camila Carvajal, gracias por estar con nosotros. Esta que fue la semana de la gran noticia económica y política. Se le hundió al gobierno su reforma tributaria, la mayor derrota política del presidente Gustavo Petro, que se queda con un hueco fiscal de 12 billones de pesos. Finalmente el gobierno está perdiendo apoyos, incluso en la Cámara de Representantes. Cada vez menos hay coalición, lo reconoce el hombre de la política, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, pero también empieza con muchos problemas la era del ministro Guevara, el nuevo ministro de Hacienda. Pero también vamos a hablar de los nuevos cargos que ha creado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay nuevo embajador en Turquía, un nombre muy polémico, Matarife, como se conoce a Daniel Mendoza, ha sido el escogido para llegar a esa embajada. Toda una tormenta política, recordando el nombre de los embajadores polémicos, Moisés Nincodaza en México, ni hablar de Guanumen, por ejemplo, en Chile, e incluso de lo que pasó con el propio Armando Benedetti. Esta también la semana de la incertidumbre en el continente por el estado de salud de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que ha sido operado producto de esa hemorragia que le dio en el cráneo por la caída que sufrió en su casa el 19 de noviembre. Fue la razón por la que no vino a la COP16 en Cali. Se cayó en la casa y apenas ahora está pagando las consecuencias. Sin embargo, ya se aclara, empezando este fin de semana, que está fuera de peligro. La semana en la que en Colombia sigue la puja por el aumento del salario mínimo para 2025 y está al día la contrarreloj en el Congreso de la República. Se están acabando las sesiones ordinarias, anticipa el ministro del Interior que van a citar a extras del 17 al 20 de diciembre, pero ya no hay tributaria que discutir. Hay otros proyectos que intenta salvar el gobierno, como la muy polémica reforma a la salud. De todo eso hablaremos esta noche, empezando por economía. ¿Qué va a pasar sin 12 billones de pesos que querían recaudar con la reforma tributaria? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cuál va a ser la respuesta del presidente Gustavo Petro? En segundo, con nuestros analistas, vamos a analizar ese tema, vamos a entender qué está pasando con la economía, con las finanzas públicas y qué salida tiene el presidente con su ministro de Hacienda, ambos contra las cuerdas porque se les cayó su reforma tributaria. Una primera pausa, gracias por estar con nosotros. Usted puede opinar usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bueno, es un gusto seguir con ustedes aquí en El Andén, donde vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de la noticia no solo económica, sino política de la semana. Es que está terminando la semana en la que el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta la derrota más grande de su mandato, pero es una derrota que incluye un hueco fiscal por 12 billones de pesos. Finalmente, las comisiones económicas, tanto las de Congreso, en general las de Cámara y Senado, hundieron la reforma tributaria, esa que el gobierno llamó Ley de Financiamiento, que buscaba recaudar primero 12 billones y luego 9.8, intentando tener más plata para literalmente cuadrar el presupuesto general de la Nación del próximo año. Al gobierno, al presidente Gustavo Petro, junto a todos sus ministros, le quedan estos días de diciembre para intentar buscar la alternativa de financiar el presupuesto del próximo año, y este ha sido, sin duda, el hecho político de la semana, porque fue el mismo Congreso el que ya negó el presupuesto del próximo año, que tendrá que emitirse por decreto, que hundió también la reforma a la educación, que ya hundió una reforma a la salud y que ahora hundió la reforma tributaria, lo que también demuestra que el presidente Gustavo Petro perdió mayorías en el Congreso hace rato y perdió también apoyos en la Cámara, que es lo otro que queda en evidencia con la derrota de esta semana, el hundimiento de la reforma tributaria. Por eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el gobierno sin la plata suficiente para 2025? ¿Qué significa esta situación? Y sobre todo, ¿qué va a hacer
el nuevo del gabinete, el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara. Para eso, entremos en materia. Saludo a nuestros panelistas, quienes se suman esta noche con nosotros. Arranco con Jonathan Silva, él que es un activista, una de las caras conocidas en el andén. Jonathan, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Camila, por esta invitación, y qué bueno analizar esta reforma tributaria que le hacía un hueco, pero a los colombianos y hogares colombianos. Que les hacía un hueco a las finanzas y al bolsillo de muchos. Ahora el hueco le quedó al presupuesto del presidente Gustavo Petro para 2025. Saludo también a esta hora, un gusto que esté con nosotros desde Medellín, Felipe González, otro de nuestros analistas políticos. Felipe, bienvenido, buenas noches. Hola Camila, buenas noches, un cordial saludo también para Jonathan y para Nicolás, y bueno, muy feliz de estar otra vez aquí en el andén para debatir esta coyuntura acerca de esta imposición de nuevos impuestos que pretendía Petro. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando con otra persona muy metida en el Congreso. Uno de nuestros analistas políticos es Andrés Cabrera, él que es asesor de comunicaciones, además experto y estratega digital. Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Camila, buenas noches, un saludo especial para ti y para todos los colombianos que nos escuchan a través de LU, que son millones, lo hemos visto. Y pues nada, contentos de que esta reforma tributaria camuflada en ley de financiamiento no haya pasado, porque pues es entregarle recursos a un gobierno que claramente ha mostrado que no sabe administrarlos. Bueno, como usted se metió en ese tema, arranco con usted, Andrés. Se hunde la reforma tributaria y es cierto, al final es un castigo para el gobierno que tendrá menos plata el próximo año. Sin embargo, responde el presidente Gustavo Petro diciendo que aquí el problema es a los colombianos, que hay muchas cosas que no van a pasar. Subsidios, por ejemplo, a vivienda, disminución en la tarifa de energía en la costa caribe colombiana. Esta decisión del Congreso al final tiene implicaciones en el bolsillo de todos. ¿Qué debería, en su criterio, hacer el gobierno, ya que tiene un hueco fiscal nada más y nada menos que de 12 billones de pesos? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Pues lo primero, Camila, es que se abrochen el cinturón, que comiencen con el recorte de gastos, que le pasen la motosierra, como diría Milei, a toda la burocracia que han creado. Un ejemplo claro son los 10.000 cargos nuevos que pusieron en la DIAN y que recaudaron menos impuestos. Sin embargo, no es tan grave como lo quiere hacer ver Petro, porque el 2,3% es lo que equivalen estos 12 billones sobre el presupuesto general del 2025, que son 512 billones, entonces un 2,3% que sí, obvio, puede impactar, pero no en una medida como el escándalo y el show que están haciendo Petro y todos sus ministros. Entonces, lo que en realidad se debe hacer es eso. Primero, no generar una incertidumbre mayor a la que ya existe con todos estos gritos despavoridos de un gobierno que ha mostrado a todas luces no ser un buen administrador, y que, por el contrario, deberían empezar a ver por dónde hacen recortes para que los colombianos no sufran con una nueva, o que iban a sufrir con una nueva reforma tributaria que ya no pueden aguantar más. Claro, y ese es el problema. Jonathan, ahora plantea Andrés una cosa muy interesante, y es que, a ver, entremos a hablar de números, de lo que es este debate. El presupuesto general de la Nación en Colombia el próximo año, dice el gobierno, porque se tiene que emitir por decreto, va a ser de 523 billones de pesos. A esa cifra es a la que le faltan los 12 billones que se caen de esta reforma tributaria. Eso representa el 2,3% del presupuesto general del país. Ya sin esa plata, con ese hueco que tiene hoy el gobierno, la situación es tan grave como la plantea el gabinete, porque todos los ministros cerraron filas, el ministro de Defensa, el ministro de Minas, la ministra de Ciencia, el ministro de Cultura, para decir, el problema financiero del otro año es de todo el país, y échenle la culpa a la oposición que no nos dejó resolver las finanzas. ¿Sí estamos ante una crisis tan grande como la muestra el gabinete? Pues es una crisis para el gobierno, es una crisis para el petrismo, porque no van a tener cómo poder seguir engordando el Estado y seguir engordando lo que ya conocemos como mermelada. O sea, hablar de más de 500 billones de pesos al año, eso es una locura, son más de 1 billón diarios lo que se estaría gastando Colombia. Obviamente yo comparto con Andrés algo, y es que así como lo está haciendo Milei, y que obviamente no lo vamos a ver en Colombia, la salida para esto es recortar el gasto estatal. Y a esto me estoy refiriendo al recorte de ministerios,
al recorte de la burocracia exacerbada que tiene este gobierno. También recordemos los contratos corbatas que hay en el ICBF, lo que se ha venido denunciando en los últimos meses, y en todas las entidades del Estado. Grandes sumas de dinero, lo que está invirtiendo ahorita RTBC, lo que está invirtiendo, gastando RTBC, el gran problema que tenemos con el Ministerio de la Igualdad, que se sigue gastando dinero, sobre todo en burocracia, pero no en ejecución. Además de eso hay que tener en cuenta algo, y es que todo esto que estamos hablando, el gobierno podría reducir esa brecha si definitivamente le quita carga al clientelismo, sin contar todo el tema de corrupción que ya hemos visto. Aquí lo que toca es cerrar un poquito ya, esa es la salida, digamos que es la salida que no comparten los progresistas, y es el recorte en el Estado y abrocharse el cinturón. Por ejemplo, ya ponía Andrés sobre la mesa Milei que hizo en este año que lleva de gobierno, recortar el gasto estatal en un 30%, lo cual también le está permitiendo, y que vamos a hablar en un rato de eso, poder bajar otros impuestos o simplificar los impuestos, porque ya corrigió el despilfarro que se estaba utilizando en las instituciones. Creo que ese debería ser el camino para Colombia, pero no lo va a hacer porque evidentemente el gobierno de Gustavo Petro tiene otra política económica, tiene otra forma de ver las finanzas, y claro, él no le va a poder cumplir a muchos de sus electores y a muchas de las comunidades con las cuales se comprometió, a no ser que empiece a endeudarse o empiece a imprimir dinero, como lo ha dicho en el pasado. Es inevitable esa comparación que se está haciendo con el gobierno argentino, el de Javier Milei, porque para contexto de todos en este debate y a quienes nos escuchan, Javier Milei, el mismo día que en Colombia se pensaba en poner más impuestos para poder recaudar esos 12 billones de pesos, anunciaba en su primer año de gobierno en Argentina que el próximo año pasa la motosierra, no lo digo yo, lo dice el presidente argentino, para seguir recortando el tamaño del aparato estatal, es decir, de los funcionarios públicos, menos cargos, menos burocracia, y así bajarle los impuestos 90% a los argentinos el próximo año. Felipe, como es inevitable esta comparación, esta también se ha vuelto una discusión de derecha y de izquierda. ¿Ganó realmente la oposición, hoy la derecha en Colombia, producto del hundimiento de esta reforma tributaria? ¿Sí se debería celebrar que no se cree esa ley de financiamiento? Yo creo que la ley de financiamiento es un triunfo de verdad para la derecha, porque el tema es inoportuno. Y es inoportuno precisamente porque, bueno, las mismas recetas a veces no pueden funcionar de la misma manera en los países. No quiere decir eso que lo que se aplique en Argentina funcione exactamente igual acá. Pero sí estoy de acuerdo en que el Estado tiene una amplia burocracia que tiene que reducir. Ahora bien, el Estado vive de dos cosas, de los impuestos y de las regalías. En el caso de los impuestos, ¿cómo es posible que nos pongan más impuestos si por el contrario lo que está aumentando el déficit fiscal es la imposibilidad del Estado de recaudar el impuesto de los que ya existen? Entonces creo que la política que tiene que volcar es hacia mejorar el recaudo y en consecuencia facilitar la reducción de algunos impuestos. Hoy, y para ponerle un ejemplo, los entes territoriales están todavía con problemas por recaudar, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio, ofreciendo unos descuentos únicamente en los intereses. Entonces creo que el Estado debe ser un poco más agresivo y ofrecer incluso más beneficios para poder recaudar ese capital más pronto y que le sirva como un agente promotor del presupuesto. Sí, pero Felipe, es inevitable, como dice el presidente Gustavo Petro, poner el retrovisor. Usted dice que el problema aquí debería ser del Estado que recaude los impuestos que existen hoy y que pueda evadir, o mejor, controlar la evasión. Sin embargo, el gobierno hoy dice que esta crisis financiera es culpa del gobierno anterior, que endeudó al país mucho más de su capacidad. ¿Usted comparte esa teoría? ¿La crisis financiera de hoy es culpa de quién? No, eso es una acumulación de cosas, porque aquí hueco fiscal ha habido en todos los gobiernos, en absolutamente todos los gobiernos se ha presentado déficit fiscal, en todos los gobiernos han hecho reformas tributarias, pero creo que ya están abusando del instrumento de reformar los tributos cada año, cada 2 años, buscando la manera de imponerle o de sacarle más recursos a los colombianos y a las empresas, y creo que por el contrario eso nos puede traer consecuencias negativas para la generación de empleo, para la misma ejecución del presupuesto.
soy entonces partidario, primero, de que sí es necesario un recorte burocrático. Aquí hay instituciones que uno dice esto cómo funciona y para qué, y con eso coincidimos los compañeros de la mesa en el tema de un ministerio de igualdad, pues que creo que la igualdad pasa por absolutamente todos los ministerios. El hecho de que un municipio tenga vías pavimentadas y otro no, eso ya es un problema de inequidad y de desigualdad. Entonces creo que un ministerio como ese es innecesario y que se puede atender tranquilamente desde todas las otras entidades que son transversales al gobierno, porque cada cartera pues merece ser revisada desde la equidad, desde la distribución de los recursos del gobierno central hacia el gobierno municipal. Y que sin duda hay que estimular el pago y el recaudo, sí, pero es muy difícil para nosotros como ciudadanos de a pie pagar un impuesto, o como empresarios, sabiendo que lo están robando o que no están haciendo un uso debido de ellos y que los impuestos no se ven invertidos. Entonces, ¿cómo es posible que salgan ahora en diciembre a darnos de aguinaldo que va a haber otro impuesto nuevo o que van a someter a la ciudadanía a que pague más? Mire, le dejo un último ejemplo de aquí de Antioquia, que me parece nefasto pues que el gobierno departamental haya propuesto un impuesto a la seguridad para pagar vía tarifa de servicios públicos. Eso finalmente podrá ser sujeto de que no se pueda implementar, pero ¿hasta dónde estamos llegando? A que los ciudadanos paguemos en la tarifa básica de servicios públicos un impuesto adicional cuando estamos llenos de impuestos y que inviabilizan incluso la operación del ejercicio de uno como profesional independiente, de las empresas y de los ciudadanos de a pie. Mire, aquí también hay algo que toca denunciar de este gobierno, y además que ha sido un gobierno mentiroso porque está utilizando el impuesto al carbono para decir que el Congreso le está impidiendo a Colombia invertir en energías limpias y está manipulando con este discurso ambientalero. Pero lo que no dice es que en ese impuesto al carbono, obviamente entra la gasolina, entra el jet fuel, que es el combustible de los aviones, entra el gas natural, entra también, bueno, ya lo dije, la gasolina, entra el carbón. ¿Esto qué quiere decir si lo traducimos al español? Este impuesto al carbono de aquí al 2027 se estaba proponiendo que se incrementara 3.65 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a pagar más impuestos en el gas natural. Y discúlpenme, ¿con qué cocinan las personas más humildes en Colombia? Con gas natural, porque es lo más barato que hay. Se le van a incrementar las tarifas al transporte, al Transmilenio, al taxi, al bus, lo que la persona tome, y vamos a tener que pagar tiquetes de avión mucho más caros y obviamente tiquetes de flotas mucho más caras. Entonces este discurso ambientalero que dice, no, es que aquí vamos a salvar el medio ambiente colocando impuestos, es totalmente falso, y esto va a recaer sobre la clase o la población colombiana más humilde, y esa mentira hay que derribarla, porque es que no se puede seguir comprando ese discurso progresista, que aquí hay una industria extractiva o hay una industria de hidrocarburos que le está haciendo daño a Colombia. Pero además de esto también quiero decir, no solo recae a los hogares más humildes, sino también se podrían perder empleos, y se pueden calcular más de 30.000 empleos donde se le coloque este impuesto al carbono. La industria de los hidrocarburos ha perdido cerca de 25.000 empleos directos, sin contar los indirectos, después de una serie de ataques del gobierno a esta industria, y esto estaba en esta reforma, cosa contraria, y vuelvo a Milei, cosa contraria que está haciendo Milei, que es quitar estos impuestos para que la economía se pueda agilizar. Y en última instancia, las ideologías se caen cuando la gente tiene más dinero en el bolsillo, tiene más para invertir, pero si no tiene plata, a la gente le vale 5 el Ministerio de la Igualdad, a la gente le vale 5 que haya más cultura en RTBC, la gente necesita comer, la gente necesita vivir bien, y eso es lo que hoy se le está cobrando a este gobierno. Sí, pero Andrés, si no es vía impuestos, ¿cómo garantizar el funcionamiento del Estado cuando una y otra vez quienes han pasado por el Ministerio de Hacienda, bueno, y hasta el ministro que acaba de llegar, insisten en que la plata no alcanza y que cada vez es más difícil cubrir, por ejemplo, gastos de funcionamiento de inversión? Si no es con impuestos, con una tributaria, ¿cuál es el camino? ¿Andrés? Andrés, ¿dónde anda Andrés? Bueno, mientras recuperamos a Andrés y recuperamos esa comunicación, Felipe, usted que lo veo ahí, el problema aquí es de plata que se necesita para funcionar. ¿Cuál es el camino entonces?
Por eso, mire, es que uno tiene que echar mano de recortar los gastos y el principal gasto que tiene la nación es el de funcionamiento. Entonces ahí es necesario revisar nuevamente esas instituciones tortuga, ineptas, que uno no les ve el resultado en ninguna parte o que indiscutiblemente son una carga para el país y en consecuencia para los ciudadanos y máxime para... Quiero aportarle algo, Felipe. No, mira, lo que dice Felipe es muy cierto, pero también les voy a poner un ejemplo, recortar esos contratos corbata. En Colombia, un contratista con el Estado puede llegar a superar, no estoy exagerando, sueldos de 50, 60 millones de pesos, porque tiene un contrato con el distrito, tiene otro contrato con el Ministerio de la Igualdad, tiene otro contrato con la gobernación, y se empieza a sumar todo ese dinero, y una sola persona puede estar ganando un montón de plata por no hacer nada. Ahí se debería aplicar una reforma, ahí se debería aplicar un recorte, porque siempre hablamos de cómo va a funcionar el Estado. Pues el Estado va a funcionar si quitamos todas esas corbatas y si hacemos esos recortes en los ministerios y realmente vamos a encontrar la plata. Es que realmente la plata está. Lo que producen, digamos, las empresas como Ecopetrol, y aquí también tengo que decir algo, Ecopetrol se ha visto bastante afectado en la bolsa y en sus inversiones por las políticas del gobierno, y esa es la gallina de los huevos de oro de Colombia que no se está cuidando. Aquí lo que se debería potenciar es la industria colombiana, aquí lo que se debería estar potenciando obviamente es lo que nos da dinero y no atacarlo. Es que ahí hay un problema muy grave y una reforma tributaria no se puede enfocar en acabar la industria, en subirle los impuestos a los empresarios con el cuento de esta lucha de clases y es que vamos a salvar al pueblo cuando ya estamos demostrando cómo es que están hundiendo al pueblo en algo tan sencillo como el gas natural. Sí, creo que recuperé a Andrés. ¿Lo tengo de nuevo? Andrés. Bueno, mientras eso ocurre, aquí la noticia es política, Jonathan, porque el problema ahora ya para el presidente son sus mayorías en el Congreso, dejando a un lado lo técnico, el hueco fiscal y la plata. ¿Cuál es la situación política del gobierno? Bueno, el gobierno está muy mal porque se acercan elecciones y ya partidos como el conservador se le está alejando absolutamente a todo como cuando comenzó el gobierno eran gobierno, ahora ya no lo son, entonces va a empezar a perder mayorías, va a empezar a perder obviamente, ya Cambio Radical no le está haciendo el juego en muchas cosas como componer quórum, sino que está ayudando a romper el quórum. Obviamente, bueno, el Centro Democrático siempre ha sido oposición, el liberal muchos congresistas se les están volteando, ¿por qué? Porque se acercan elecciones, entonces por lo menos, también hay, hablando del tema político, ahorita lo más probable es que también se le hunda la laboral, sea este o el otro año, entonces el gobierno ya no tiene salidas, y yo lo que creo políticamente que va a empezar a hacer el gobierno es empezar a sacar decretos en diferentes temas, sobre todo en el tema de la reforma laboral va a empezar a sacar decretos sobre ciertos temas porque ya no le va a alcanzar el pulso para seguir ganando batallas en el Congreso. ¿Por qué? Porque se acercan elecciones y los políticos no se quieren ver castigados con la desfavorabilidad del gobierno. Y además comenzaron a dar y por ahí al inicio del gobierno tuvimos un programa donde discutimos esto, pero creo que ese es el grave error de este gobierno, que quiso dar todas las peleas a la vez y no logró o no ha logrado hasta ahora sacar una sola adelante. Y el tema del bolsillo siempre va a ser sensible para cualquier gobierno y pues creo que en este no ha sido la excepción. Ahora, también van en contravía sus posiciones porque entonces pretendían ponerle unas reformas a los hidrocarburos y a una serie de cosas, pero por otro lado celebran los hallazgos que hace Ecopetrol de nuevos pozos de exploración para gas, para petróleo y que aumentan las reservas. Y que si son gestión de gobiernos anteriores. Entonces uno no sabe para qué lado es que están. Sí, señor, aquí lo recuperé, señor. Camila, pues mira que tú decías algo y lo que se necesita es hacer eficiencia en el gasto, primero, para poder recortar. Y segundo, no podemos olvidar que ya este gobierno lleva más de 2 años, no pueden seguirle echando culpas a otros gobiernos, sino ya personarse de su responsabilidad como administradores de las finanzas públicas de Colombia. Pero Andrés, perdóneme que lo interrumpa ahí, porque usted dice, ay, es que
cerrar, dejar de gastar, cerrar esa cantidad de cargos, corbata, etcétera, y abrocharse el cinturón. Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana, no se puede recortar el tamaño del Estado de la noche a la mañana, y la plata se necesita para el próximo año. A este le quedan apenas unos días. Mientras se hace esa transición, suponiendo que la decisión política sea volver más pequeño el aparato estatal, ¿qué hacer con las finanzas públicas? Pero ejecutar, tiene más de 100 billones de pesos en fiducias y en fondos. Lo hablábamos ahorita con el Ministerio de la Igualdad. Es más, el senador J.P. Hernández le hizo un debate de control político a Francia en donde mostró los diferentes fondos en donde tienen guardada la plata y no la ejecutan. Es que volvemos, el director nacional de planeación, Alexander López, claramente y de su boca expresó que él no sabía de economía, que él no era economista y además no le gustaban las matemáticas. Pues estamos viendo claramente qué es lo que está pasando en la planeación de las finanzas de Colombia. No hay ejecución, como históricamente, con un dato histórico de ineficiencia en la ejecución, y pues obviamente tenemos que entender que todos estos escándalos en los que vive metido Gustavo Petro, el ministro de Hacienda que salió Bonilla, pues generan una incertidumbre en el país, y eso se ha visto reflejado en cómo las empresas nacionales han triplicado su inversión en mercados extranjeros. Entonces son un cúmulo de cosas, Cami y oyentes, en donde en cabeza del presidente y posterior en cabeza del ministro de Hacienda, pues deberían generar una tranquilidad en los mercados, empezar a ser, como les digo, eficientes en el gasto, en recorte de personal, de burocracia. Por ejemplo, ahorita van a poner 60.000 millones de pesos para abrir embajadas y consulados, y qué sorpresa se lleva a Colombia cuando, por ejemplo, en la embajada de Tailandia que se va a abrir, pues van a meter a una persona o a un activista que pues de conocimiento técnico no tiene nada, y que pasa por encima de todas esas personas que llevan años esperando una oportunidad dentro de las personas que tienen carrera administrativa y que tienen todos los méritos para llegar. Entonces sí se podría hacer, se necesita es voluntad, y pues esto es claramente una estrategia que tiene el gobierno para desprestigiar aún más al Congreso y echarle la culpa pues a un nuevo actor de todos sus malos funcionamientos. Pero Andrés, y ¿acaso eso no es posible? Es decir, echarle la culpa al Congreso ha sido una frase repetida una y otra vez en las últimas horas en Colombia, por un gobierno, por los ministros diciendo lo que pase con las finanzas públicas va a ser culpa de la oposición y de esos congresistas que no dejaron aprobar la ley de financiamiento, pero también una oposición diciendo lo que pase con las finanzas será problema del gobierno y las decisiones que toman. Aquí no hay una responsabilidad compartida por una decisión que se toma de una reforma que ni siquiera se discutió, porque lo que se aprobó fue la ponencia de archivo. Esta no se convierte en una reforma, o mejor, en una derrota política compartiendo responsabilidades entre gobierno y oposición. Una responsabilidad compartida, sin embargo, es mucho más fuerte por parte del gobierno, porque son ellos los encargados de las finanzas de Colombia y han demostrado que no lo han hecho bien. Sin embargo, creo, y es muy necesario que de verdad el gobierno salga como de esta guerra de ideologías y se preocupe de verdad por el país. Cada uno de los ministerios que hoy han salido a gritar que no van a poder hacer inversiones, como el de defensa y mantenimiento de los helicópteros y de los aviones, que eso viene ya sucediendo independientemente de la aprobación de la reforma tributaria o ley de financiamiento. Cómo querían clavar, por ejemplo, a la clase media que compra algo por alguna plataforma tecnológica de logística de venta como Amazon, Temu, etcétera, los querían clavar poniéndole impuesto a las compras menores de $200, como querían clavar también al sector de hidrocarburos con el impuesto al carbono. Pero algo en lo que yo sí quiero resaltar es que le quitaron, por ejemplo, un impuesto a los juegos de azar electrónicos, que yo sí siento que hubiese podido tener allí una
buena forma de recaudo y no metiéndole un impuesto de una del 19, sino algo moderado y con crecimiento en el tiempo. Es que de verdad que se nota que el director de planeación y muchos de los funcionarios simplemente son activistas y no tienen conocimiento para lo que están manejando. Miren, de la noche a la mañana sí se puede recortar el gasto, porque el gobierno de la noche a la mañana ha nombrado cónsules sin experiencia como Daniel Mendoza. De la noche a la mañana el gobierno ha metido a RTBC gente como Pablo Iglesias y otros activistas internacionales pagándoles una millonada. Y eso no necesita reformas. Ahorita se acerca diciembre, o ya estamos en diciembre. En este momento se empiezan a vencer un poco de contratos de contratistas corbatas que se podrían bien no renovar el próximo año, pero el gobierno no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno también entra en campaña, el pacto histórico entra en campaña y no quieren perder esos votos. Sería tan sencillo como frenar esos contratos, no renovarlos y empezar a hacer caja para sacar adelante el país. Y yo sí tengo que decir algo, el presidente le puede echar toda la culpa a la oposición, pero él es el gobierno, él tiene ministros, entonces él tiene que mirar cómo acelerar realmente la productividad en Colombia. Camila, voy a decir, alguna de las propuestas de este gobierno fue acelerar la productividad y no lo ha hecho. Una de sus promesas fue acelerar las exportaciones y no lo ha hecho. Todo se ha quedado en echarle la culpa a otros, en mirar con espejo retrovisor y el país se va hundiendo. Ahora sale a decir que es que somos la sexta mejor economía del mundo. Pues si somos la sexta mejor economía del mundo es porque hemos tenido otros ministros atrás que tuvieron responsabilidad macroeconómica y han sacado el país adelante, pero eso no le gusta al gobierno y no le gusta reconocer lo bueno de otros gobiernos, pero sí echar todo el agua sucia de otros gobiernos. Y es bueno que se sepa que esto sí es un costo político. Obviamente es un costo político porque también se vienen elecciones y eso no es un secreto, pero el gobierno hoy tiene en sus manos cómo tapar ese déficit al menos en un 30-40% recortando la burocracia. Ahora bien, es que el tema Felipe. sí es un tema compartido con el Congreso, porque si bien la oposición y su trabajo lograron detener eso, pero bueno, ¿cuál es la contrapropuesta? ¿Cuál es el mecanismo que está proponiendo para que eso realmente funcione? Porque como lo estamos mencionando ahorita, ¿quién no está de acuerdo en que se regulen y se mejoren los impuestos a los juegos de azar? Yo soy partidario de eso, pero como metieron todo en una misma bolsa, pues ahí viene la inconveniencia del tema. Entonces creo que a la oposición también le falta salir y decir, venga, es que la propuesta mía es esta para que saquemos esto adelante, y no quedarse solamente en la pelea revanchista e ideologizada que no permite pues avanzar y que nos va a llevar probablemente a un presupuesto por decreto y que las ejecuciones se vayan haciendo vía decretos puntuales de cada ministerio. Bueno, ya que Felipe nos metió en eso, Felipe, deme un segundo, Andrés, ya voy con usted aquí. Felipe, primero le tengo que contrapreguntar porque es cierto, puede venir una cascada de decretos del presidente Gustavo Petro, sin embargo las reglas económicas no se pueden cambiar por decreto, esto tiene que ser vía reforma tributaria y eso ya fue negado. Sin embargo, Felipe, reacciona al presidente Gustavo Petro en su cuenta en Twitter en un larguísimo mensaje, 16 párrafos, tiene la primera respuesta que da el mandatario colombiano a su derrota política con la reforma tributaria en el Congreso, y quiero saber su opinión de una cosa en particular. Decidieron tratar de desfinanciar el gobierno buscando volver al poder en 2026, otra vez con un impuesto a la sopa y a la comida y con los bonos del agua. Las consecuencias del gobierno van a ser complejas, pero una cosa les digo, la crisis presupuestal no la paga el pueblo. Felipe, ¿esta es una estrategia política para desfinanciar las ideas del presidente Petro en lo que le queda del gobierno? ¿Usted comparte la teoría del mandatario? Vea, yo creo que estamos haciendo política, y en la política estos juegos entre oposición y gobierno se dan indiscutiblemente bien en las elecciones, y pues cada partido quiere ser opción de gobierno y bajo esos argumentos van a tratar de decir qué posibilidades hay. El gobierno, en su afán también de mantener su política y de mostrar posiblemente para las elecciones un candidato y unos resultados, pues busca señalar a los opositores como los culpables, dice él aquí, de poner impuesto a la sopa, a la comida y que los niños se mueran de hambre. Pero creo que esa es una visión apocalíptica del asunto,
porque eso no era lo único que incluía la reforma y eso no es lo único que han incluido las otras reformas. Y reitero, como se lo he dicho desde el inicio del programa, los problemas de inequidad son transversales a todas las carteras. Entonces, decir que por no aprobar esta se van a morir todos los niños de hambre me parece un exabrupto y que es más un caballito de batalla para mantener un discurso aireado por la diferencia de visiones que se tienen de país, y creo que no es pues lo que convenga en este momento para que el gobierno pueda seguir adelante. Además esa narrativa... Espérame, Jonathan, hablabas ahorita que estaban alardeando de ser el sexto país de la OCDE con respuesta económica positiva, pero es que si uno se mete a analizar los datos, la The Economist lo que dice y la comparación que hace es el cierre del 2023, ¿sí? Que eso en ese año la economía colombiana creció 0.6% versus el tercer trimestre del 2024. Entonces, si comparamos esos periodos, pues obviamente al gobierno le va a dar un buen número, entre comillas, porque eso no es un buen número, ¿sí? Eso es cuando recordamos que Colombia en el 2022 creció el 7.6%. Entonces, esos datos son falsos y pues solo se lo creen los que le creen a ojos cerrados a Petro, ¿sí? Primero por ese lado. Entonces, datos que son simplemente un relato que no es cierto. Y segundo, por el lado de las carteras y de las inversiones que se deben realizar, cada uno de los ministerios tiene guardada plata y deberían ejecutarla y deberían sacarla. Ahora bien, no podemos olvidar que el 2025 es un año preelectoral en donde hay campañas legislativas y donde se preparan también para las campañas presidenciales y donde van a tener muchísima necesidad de dinero. Ahora, estamos, yo creo que hilando demasiado porque, como lo decía Cami al comienzo, son 2,3% el equivalente, el porcentaje de estos 12 billones que no se le aprobaron al gobierno y que pues, aunque es un monto, digamos, significativo, no es el Pareto y ellos deberían poder, haciendo las acciones necesarias, solucionar los temas económicos del país, comenzando por dejar de generar incertidumbre. Ahora bien, yo no creo que la cifra que ponen el The Economist sea una cifra mentirosa o falsa, pero creo que no deja de ser eso, una cifra de un ranking que simplemente llena de vanidad el símbolo de ser el mejor, ¿sí? Pero ese crecimiento económico no se ve reflejado en el bolsillo del colombiano y mucho menos en las políticas gubernamentales. Entonces, decir que crecimos mucho en la economía, pero si eso no lo siente el ciudadano y eso no se ve reflejado en el bolsillo, no pasa más allá de ser una cifra gaseosa. Mire, aquí también hay que decir algo. Petro está llorando porque se le subió supuestamente en los gobiernos de derecha el impuesto a la sopa, pero él está subiendo el impuesto a la sopa, al maíz, a los frijoles, al arroz, porque es que en esta reforma tributaria le estaba subiendo el impuesto al gas natural y yo quiero preguntar a la gente con qué cocina. Esa es una premisa totalmente falsa y ese discurso de que es que aquí sí defendemos la canasta básica familiar y al pueblo es mentira. Miren ustedes, la reforma tributaria básicamente está destinada a subir los impuestos con lo que cocinan los colombianos. O sea, él quiere que vayamos a cocinar con leña, esa es la realidad. Pero de este Jonathan, gobierno. haciendo de abogado de diablo, explicaba al ministro de Hacienda, explicaba también el director de Planeación Nacional, Alexander López, que la otra cara de esa moneda, porque el gas no solo se usa para cocinar, también para grandes industrias y etcétera, decía, la otra cara de esa moneda son, por un lado, los subsidios que anunciaba el gobierno y que quería entregar con la reforma tributaria si se aprobaba, pero también la disminución de impuestos a las pequeñas empresas, que eso al final produce pues más empleo y así puede más gente salir de la pobreza, que era el argumento del presidente. Se lo voy a poner, si yo le subo el costo a las materias primas, simplemente yo como empresario me voy del país a un lugar donde no tenga esos costos y el que va a perder es el país porque se van a perder empleos. Es que no se van a perder, ya se perdieron. Con esas mismas políticas, el sector de hidrocarburos perdió más de 25.000 empleos en Colombia.
¿quién responde por esos empleos? Eso no se tapa con subsidios. Y aquí lo que hay que promover es lo que Petro dijo en campaña: promover la industrialización, las exportaciones, que no está pasando. Y como allá dijo Andrés, este señor Alexander López de economía no sabe un carajo. Él sabrá de sindicalismo, pero de economía no sabe. Cuidado, y eso hay que decírselo. que es el director de planeación. Señores, se me está acabando el tiempo, Andrés. Aquí entonces está el presidente literalmente contra las cuerdas, no solo por lo que esto significa políticamente, sino por el presupuesto que debe emitir para el próximo año. ¿Qué va a hacer Gustavo Petro ya que perdió apoyos en el Congreso, ya que se le hundió su reforma y que al final esto va a marcar el resto del gobierno del mandatario colombiano? ¿Usted se atreve a imaginarse cuál será la reacción del presidente Petro? Pues ya pasó, ayer fue la reacción, todos van a empezar a decir que es culpa del Congreso. Obviamente, desde el punto de vista de analítica de datos, el Congreso tiene una percepción positiva tan solo del 20% y el gobierno pues del 30%, entonces ese porcentaje le hará ganar ahí ventaja con su discurso, digamos, guerrerista y de división ya de cara a las elecciones del 2026, y con eso se mantendrán echándole la culpa, como han venido haciéndole durante más de 2 años, a X, a Y o a Z gobierno, a X o a Y o Z gremio, a X o Y oligarcas, etcétera. Mucha culpa, mucho hablar paja, ya lo decía un isleño sobre el discurso que pronunció Petro allá, en donde habló más de 50 temas, pero de lo importante nada. Entonces, eso es lo que va a seguir pasando. Lo importante es que los colombianos investiguemos, lo importante es que los colombianos nos volvamos personas críticas y que participemos en la política del país y en lo que está sucediendo, porque lo que se viene no es fácil, y pues veremos a un Petro mucho más radicalizado y viendo a ver cómo sale de este atolladero en el que se metió por poner activistas y nombrar personas que no tienen la experiencia. Y dice el ministro del Interior, para sumarle a ese análisis, Andrés, que coalición no hay, que no existe y que eso hace más difícil tramitar los proyectos. Jonathan, políticamente aquí, ¿quién es el ganador de esta historia? Se hunde la reforma y hay muchos que están sacando la bandera para celebrar. Por ejemplo, los conservadores con Efraín Cepeda, que por cierto le jugó una mala pasada eso de ir al baño y votar equivocadamente en comisión. Pero también saca la bandera, por ejemplo, Miguel Uribe del Centro Democrático, diciendo: la ponencia de archivo que yo presenté fue la que hundió esta reforma. Pero también se unen algunos sectores económicos para decir: fue la presión que hicimos. ¿Quiénes son los ganadores de esta noticia política de la semana? Miren, para mí los ganadores sí son los sectores económicos, porque son los que van y hacen presión en el Congreso. Sobre el tema de los conservadores, pues bueno, qué bueno que estén entrando en razón, porque duraron medio gobierno haciéndole el juego, ayudándole a aprobar reformas. Pero no solo los conservadores, ya también hay menos liberales petristas, menos verdes petristas. Exacto, total. Sino que como me nombraste los conservadores, sí, y sobre todo Efraín Cepeda, que le ayuda a hacer el juego, le ayuda a completar quórums. Pero qué bueno que entren en razón, qué bueno que entren en razón todos ellos, pero qué bueno que el pueblo colombiano se dé cuenta, los sectores económicos se den cuenta y no los apoyen en las próximas elecciones. Yo sí quiero felicitar al sector empresarial, porque sí lo vi presionar, sí lo vi hablar con congresistas, sí los vi con datos y cifras diciendo: esto nos va a afectar de esta y de otra manera. ¿Por qué? Porque son los que generan empleo. Es que también recordemos, ese cuento del gobierno es que íbamos a dar subsidios. No, esto no se arregla con subsidios, esto se arregla es generando empleo, y así es como se saca un país adelante. Entonces yo creo que esos debates, qué bueno que se den ahorita y que el gobierno se quede sin estos argumentos. Pero para finalizar, para mí los ganadores son los sectores económicos, que son los que sacan la cara por el país. Y que hay que ver qué va a pasar con las decisiones económicas que toma el presidente Gustavo Petro, que anticipa en esa misma reacción, en el mismo trino de los 16 párrafos, que tomará decisiones también vía decreto, por ejemplo, para controlar y para frenar la evasión de impuestos en Colombia. Felipe, empezamos este debate hablando de Javier Milei en Argentina, y es indudable y es inevitable volver a él. ¿Por qué en Argentina sí se pueden bajar los impuestos y en Colombia se piensa en más impuestos para los colombianos? ¿Alguna explicación a ello? Camila, decisión y determinación. Si usted toma la decisión de hacer algo por el bien de su país, simplemente toma las herramientas que haya que hacer para lograrlo. Mira, para uno es muy triste que en Colombia siga existiendo un impuesto como el 4 por mil, que empezó siendo el 1 por mil, que el IVA ya vaya en el 19% y quién sabe a dónde lo quieran llevar, que sigamos pagando impuestos muy altos por la operación de una empresa,
que tengamos que darle al Estado el 30% si percibimos alguna utilidad al final de un ejercicio financiero. Entonces creo que es la determinación de procurar el bien de todos los ciudadanos lo que lleva a tomar este tipo de decisiones como las está haciendo Javier Milei, contra viento y marea. Entonces, si yo estoy decidido y quiero lograr eso, simplemente tomo la decisión y hago lo que haya que hacer, y eso es lo que está haciendo Milei. Hay que recortar, se recorta, hay que favorecer a los pequeños, los medios y medianos empresarios, los favorezco, cualquiera que sea el camino. Entonces creo que es decisión. Bueno, es una decisión que no es fácil de tomar después, además de tener otro ingrediente, y es la deuda exterior, lo que Colombia le debe al mundo, porque ese es el otro riesgo, caer en default, como lo han llamado los pues técnicos. Es que nosotros debemos plata desde que existimos. Claro, pero la deuda ha aumentado. Ya endeudados. Pero ha aumentado, sí, pero... y entonces que hayan nacido endeudados, pues está hoy siendo el caballito para justificar esas decisiones económicas del gobierno. Veremos qué pasa y veremos si corre el riesgo o no nuestro país de caer en default. Dice el ministro de Hacienda que no es posible, que eso no es cierto, que eso no se ha contemplado. Otra cosa parecen pensar los más radicales del gobierno. Andrés, gracias por haberse subido al andén. Nosotros esperamos qué decisión toma el gobierno. A Felipe, a Jonathan, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y en segundos les voy a contar qué es la ley del ruido, esa que se aprobó en el Congreso, que en estos días de diciembre, si usted tiene un vecino ruidoso, le va a servir, le va a interesar saber de qué estamos hablando. Señores, gracias por haber debatido con nosotros. Una pausa, regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, gracias a ustedes por continuar con nosotros hoy para hablar de un proyecto que fue noticia también esta semana. Les hablo de la ley del ruido, así se bautizó. Si usted es uno de esos colombianos que se ha quejado en algún momento por el vecino ruidoso, porque además considera que su ciudad tiene un ruido mayor del que usted está en capacidad o en conciencia de soportar, esto le interesa. Fue aprobado ese proyecto de ley, la ley del ruido, que entre otras lo que busca es llegar a unos niveles muchos más bajos de ruido en las principales ciudades del país. ¿Qué significa la ley del ruido? ¿Qué va a cambiar en el día a día de los colombianos? De eso vamos a hablar con un invitado especial que se sube al andén esta noche a este que es el programa de Jóvenes para Jóvenes. A esta hora saludo al representante a la Cámara del Partido Verde, Alejandro García. Doctor García, bienvenido al andén. Muchas gracias por estar con nosotros. No, con todo el gusto, Camila, muchas gracias a ti por este espacio donde podamos hacer pedagogía alrededor de esta ley tan importante que vinimos trabajando durante 2 años y que, como decías, por fin esta semana lo sacamos adelante y logra ver luz en sus 4 debates. Bueno, representante, vamos por partes, porque usted se me está adelantando. ¿Qué es la ley del ruido? ¿En qué venían trabajando ustedes hace tantos años hasta que ahora se vuelve una realidad? Pues lo normal es un proceso que dura un tiempo, los 4 debates, tiene modificaciones, tiene, de hecho, está pendiente de la conciliación cuando el texto es distinto entre Senado y Cámara, pero lo más importante es que atiende ese 70% de personas que es la principal causa por la cual la policía recibe llamadas y denuncias. Cuando tú le preguntas a la policía las principales razones por las que llaman las personas a quejarse en temas de convivencia, 7 de cada 10 llamadas es justamente por un problema del ruido. Y lo que hacemos con esta ley es darles herramientas, facilitar el proceso para que puedan atender esta problemática. Si quieres, ahorita lo desarrollamos mejor, pero se da herramientas, se busca crear una política pública alrededor del tema de calidad acústica y se espera que también los municipios implementen esta política pública, la apropien y hagan los controles debidos para que la gente pueda tener calidad de vida, calidad de sueño, pues para poder responder a esto. Política de calidad acústica, eso, representantes, si les soy muy sincera, suena muy técnico. En la práctica, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, es que uno no cree, pero el tema del ruido afecta a las personas de diversas maneras. Poner un caso de una comuna, que es la comuna del Río,
que está ubicada en mi ciudad, en Pereira. Ujú. Hay una discoteca que va de lunes a lunes, que es de remate, que no para y que a veces inclusive el fin de semana lo que hace es seguir derecho. Es decir, empatan la fiesta del viernes, sigue el sábado sonando hasta nuevamente que comience el Imagínese. sábado en la noche la fiesta. Entonces, ¿esto qué consecuencias genera? Pues una madre nos contaba que en el jardín le pusieron la queja de que su niño se estaba quedando dormido y ella no entendía y finalmente determinaron que el niño pues claramente llegaba a dormir al jardín de día, no estaba estudiando, no podía hacer sus procesos porque no podía dormir en la noche. Conocimos un caso de una persona que tenía una condición de cáncer y cómo el no descansar y no dormir bien le ha agravado su situación de salud. Es que pongamos nosotros, si tú no duermes bien un día o dos, al otro día estás afectado, no conectas bien, no tienes todas las capacidades, pero que esto sea tu día a día, se genera inclusive un problema dentro de las ciudades que es desplazamiento por ruido. Entonces son temas que no lo teníamos tan claro identificado y que con esta ley esperamos que haya más herramientas para controlar esas generadores del vecino ruidoso, la discoteca que no tiene aislamiento o no tiene insonorización, eventos, pues distintas situaciones que generen problemas de ruido y que puedan realmente garantizarse la convivencia, la calidad de vida, de sueño, la tranquilidad y el respeto por el otro. Sí, representante, para seguir con el ejemplo del barrio en su ciudad, allí en Pereira, el de esa discoteca ese amanecedero, con esta ley del ruido, ¿qué le puede pasar a esa discoteca? Que le exijan bajar el volumen, que la cambien del lugar en el que está en Pereira, que la cierren, que la multen. Con esta ley del ruido, ¿qué le puede pasar al amanecedero? Para seguir con su ejemplo. Listo, es un caso puntual importante. Por ejemplo, la ley del ruido pide que en los POT, que son los Sí. planes de ordenamiento territorial, se tenga en cuenta el tema acústico. Entonces usted podría determinar dónde deben ir y no estas discotecas o estos remataderos. 2. Las multas se incrementan a 16 salarios mínimos. Esto, para ya cualquier establecimiento comercial, es una multa significativa. 3. Y que es muy importante, la policía cuando recibía la denuncia iba y hacía como una persuasión, pero no podía, que estaba muy limitada porque no tenía los sonómetros. Y básicamente hoy en día el sonómetro se constituía en la única herramienta y forma de probar la alteración a la convivencia. Eso es costoso, no todas las administraciones lo tienen, no la policía tampoco lo tenía, entonces quedaba maniatada. Esta ley lo que hace es que pueda tener otras pruebas, testimoniales, video, fotos, e incluso le permite al policía, en su sano criterio, tomar decisiones, sin tener que acudir a mecanismos tecnológicos como el sonómetro. Claro, eso le iba a preguntar, ¿quién va a determinar qué es ruidoso? Porque para muchos el volumen puede estar muy alto, para otros no, y se vuelve un asunto subjetivo. ¿Cómo lo resuelven con este proyecto que ya fue aprobado en el Congreso? ¿Quién dice qué es ruidoso en las ciudades, en el país en general? De hecho, el problema que teníamos era que la única forma era el sonómetro, unos decibeles, y a partir de unos decibeles usted determinaba y tenía la posibilidad de tomar sanciones o hacer cerramientos. Hoy en día se le da la facultad a la policía que si determina que hay una afectación a la convivencia y que hay varios vecinos que se están quejando, que usted por su sano criterio encuentra que está el bajo muy fuerte, pues que puedan tomar esto balanceando, porque antes era muy fuerte, las posibilidades de los establecimientos comerciales. Hoy se pone un balance que se le da más fuerza a la ciudadanía, en su derecho al descanso, a su derecho a la salud, salud mental. El no dormir afecta a la salud mental, en otras formas o en otros derechos que también se deben reglamentar o proteger más bien por parte del ordenamiento jurídico nuestro.
Representante, ¿quién va a implementar esa ley del ruido? ¿Quién se encargará de su ejecución? Esto ya es una decisión tomada, ya fue aprobado por el Congreso de la República, pero la competencia queda en el gobierno nacional. Dependerá de cada alcalde, por ejemplo, hacer esos controles y esa reglamentación. ¿Cómo se va a volver esto práctico en el día a día en Colombia? La ley ya establece unas herramientas iniciales. Pongo un ejemplo, la multa. Sí. Ya, la multa de la ley está allí y no está sujeta a reglamentación, pero sí se pide la política pública de calidad acústica, que la construyen entre el Ministerio de Salud, de Ambiente y otros. Y adicionalmente se invita a las administraciones públicas, a las alcaldías, que ellos con los consejos también determinen los problemas principales de ruido en las ciudades y cuáles van a ser o cómo los van a afrontar, cómo los van a solucionar. Entonces acá es muy determinante que en el marco nosotros damos herramientas a la policía, al gobierno nacional y a las administraciones públicas, establecemos unos parámetros generales, pero que de nada sirve o llegamos hasta un punto si no se apropia por parte de las administraciones públicas, por parte de las alcaldías, para garantizar esa sana convivencia, el descanso de las demás personas. Entonces acá también la otra parte es que la policía, las secretarías de gobierno, las alcaldías municipales se apropien de esto y lo implementen en sus territorios. Pues es una buena noticia, esto es lo que contribuye de verdad a la salud de todos en Colombia, a que le pongamos un poquito de orden y bajemos el volumen entre todos en las principales ciudades del país. Es el representante a la Cámara del Partido Verde, Alejandro García, quien esta noche nos ha explicado la ley del ruido, que fue la otra gran noticia de la semana. Representante, pues felicitaciones a usted, a todos los que impulsaron este proyecto que queda aprobado, que solo le falta la conciliación para que lo empecemos a practicar en el país y que no se espere a que sea oficialmente ley de la República, pues para irle bajando el ruido. Usted muy bien lo dice, es también un tema de salud pública. Señor, gracias por haber estado con nosotros. Con gusto, gracias a ti, Camila. Y esta será, sin duda, una de esas noticias de las que con el paso del tiempo iremos teniendo noticia, iremos sabiendo cómo se implementa en el país. Esto, si usted, por ejemplo, es vecino de un amanecedero como el que nos contaba el representante, o tiene ese molesto vecino ruidoso que no permite el descanso. Así hemos terminado hoy un andén más, aquí cuando estamos llegando a mitad de diciembre. Ha sido un gusto estar con ustedes. Usted puede seguir opinando en el programa de Jóvenes para Jóvenes, usando numeral El Andén. Por lo pronto, nos vemos, nos oímos la próxima semana ya en medio de las novenas para hacer el balance final de la política en el Congreso. ¿Cómo le fue al Congreso este año? Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.